A ver. Bien, vamos a dar un poco de antecedentes, epidemiología, un poco de farmacología, neurobiología, diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? Bien, el tabaco, ¿no? Sí, la planta de tabaco, la que originariamente se viene utilizando hace muchos miles de años, ¿no? Esta planta, ¿no? Que su nombre científico o la planta originaria es la Nicotiana tabacum. Esta planta, cuando uno extrae, ¿no? El producto, la sustancia activa, vamos a extraer la nicotina. Entonces, esta sustancia, el producto activo, obviamente antes no se conocía con ese nombre, pero a lo largo de la historia pueden ver ustedes, desde los mayas, pasando, ¿no? Por diferentes culturas, sobre todo en Centroamérica, luego se extiende su uso a Europa, Asia, donde en algún tiempo el uso era prohibido, ¿no? Finalmente, bueno, pues algo muy curioso es que en el siglo XVIII, ¿no? Benedicto XIII destaca mucho el consumo de en este momento era como pues ya el cigarrillo, él entonces era conocido como un hábito, ¿no? Pero al ser tan escandaloso, porque era muy llamativo que personas de esta casta, ¿no? Eclesiástica, pudieran estar escapando de los santuarios para irse a fumar a escondidas. Y a esto le denominaban embriaguez seca. Finalmente pasan los años, ya en el siglo XX se crean las máquinas, ¿no? Productoras netamente de cigarrillos como hoy en día los conocemos, ¿sí? Y entonces, bueno, nos llama la atención que ya en el siglo XX, a mediados, hubo una serie de estudios, por ejemplo, de Richard Doll y Graham en Estados Unidos, en donde ya se destaca, ¿no? La consecuencia inmediata, bueno, lo más resaltante en aquella época, ¿no? Del uso de este tipo de sustancias, ¿no? Lo asociaban a muertes prematuras. No se sabía cuál era la causa, pero ya se decía, ¿no? Ya corría la información de que se relacionaba con las muertes prematuras. Muy bien. Entonces, la planta en sí, ¿no? Va a pasar por una serie de procesos, de tal manera que, igual que en otro tipo de sustancias, por ejemplo, la hoja de coca, se extrae de la hoja de coca la cocaína, igualmente. Para extraer la nicotina va a pasar por una serie de procesos, está la hoja de esta planta. En teoría se sabe que existen más de 7.000 sustancias químicas en el humo, producto de la combustión. Ahora, dependiendo del tipo del proceso en el cual se vaya a extraer el proceso de la extracción de la nicotina, nosotros vemos que el tabaco se puede consumir, ¿no? Bajo la forma de vía oral, esnifada, fumada, inhalada. Como ven ustedes, hay una serie de formas de consumirla, ¿no? Lo más típico hoy en día es la vía fumada, a través del uso de cigarrillos, que es lo más frecuente. También se pueden usar puros o pipas, pero vamos más allá, ¿no? La vía oral también se usa en algunos contextos, ¿no? Mediante el mascado, ¿no? También se pueden beber, ¿no? Se extrae. Y en las comunidades amazónicas, en las tribus, también se puede beber como una sustancia más. También hay un producto que se puede snifar, que es casi como una pasta, es el rape o snuff, ¿no? Que es el polvo de tabaco, y también lo usan en algunas tribus. La forma esta que más conocida, que nosotros la tenemos, es la fumada a través de los cigarrillos, nuevamente lo recalco, los puros, las pipas, etc. Y hay una vía adicional más que también se menciona en la literatura, que es la inhalada, ¿no? Usando una serie de instrumentos para vaporizar, ¿no? Y de esta manera inhalar, ¿no? Ese vapor lleno de sustancia, que es lo que queremos es justamente la nicotina. Bien. Ahora, la nicotina, visto desde el punto de vista bioquímico, vemos que, bueno, pues estas sustancias ya se extrae y se reconoce a principios del siglo XIX, es un alcaloide natural extraído de las hojas de tabaco, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Cuando se extrae, bueno, pues se reconoce que esta sustancia está íntimamente relacionada con el proceso adictivo, que es lo que estamos tocando hoy en día, ¿no? La farmacocinética quiere decir, ¿no? El proceso
que va a ocurrir con la sustancia que ingresa al cuerpo, cómo el cuerpo va a transformar esta sustancia, finalmente va a actuar a nivel del sistema nervioso central y a nivel sistémico. Bueno, entonces, dependiendo de la vía, generalmente vamos aquí a referirnos a la vía pulmonar, quiere decir la vía fumada, cuando la persona lo fuma. Va a haber un proceso de absorción que es a través de la mucosa nasal y, lógicamente, a nivel pulmonar, ¿no? La mayor parte de la absorción se va a llevar a cabo a nivel del tejido alveolar. Entonces, siendo así, es decir, la vía pulmonar, la absorción es casi inmediata, ¿no? Entonces, el efecto se va a notar a los 7 segundos, es casi inmediato. Entonces, una vez que se inhala, el efecto se nota a los 7 segundos, en el cuerpo puede durar hasta 2 horas, ¿no? Va a pasar por un metabolismo hepático posteriormente, y finalmente se va a producir una sustancia inactiva, ¿no? Que es la transformación de la nicotina en cotinina. Y bueno, pues también va a tener expresión renal, ¿no? Bien. Esta es una diapositiva que nos permite ver la estructura del receptor. Quiero decir, cuando la nicotina ya se extrae, ¿no? Y a nivel del organismo ingresa, ¿no? Esta nicotina va a encontrar lugares donde va a actuar en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, esos lugares donde va a actuar se llaman receptores, y esos receptores tienen una serie de clasificaciones. Entonces, nuestro cuerpo ya está adaptado a una serie de receptores. Tenemos receptores nicotínicos, ¿no? En todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y estos receptores nicotínicos van a estar, digamos, van a interactuar con la acetilcolina de nuestro cuerpo, que nos ayuda por ejemplo, a funciones superiores como la atención, la memoria, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Este receptor colinérgico, nicotínico, va a ser el puente, ¿no? La llave cerradura que va a usar la nicotina para poder actuar. Dicho así, vamos a ver un poquito la estructura de este receptor. Como pueden ver, bueno, esta es una ampliación bastante grande, ¿no? Donde pueden ver ustedes cómo es que este receptor se va a conformar por una serie de, estos cilindritos son como las subunidades, ¿no? Que están en las membranas de las células nerviosas, ¿sí? Y bueno, esto es solamente para que conozcan cómo está la estructura, ¿no? A nivel de la pared celular. Bien, entonces, es un complejo, como pueden ver ustedes, que forma en el centro un espacio que viene a ser el canal del receptor. Son 5 subunidades, como estábamos mencionando, que son proteínas y forman el poro central. Y entonces, decíamos anteriormente, ¿no? Este receptor que existe en el cuerpo va a tener una serie de sustancias producidas por nuestro mismo cuerpo, que básicamente es la acetilcolina, pero decíamos previamente que la nicotina va a actuar a este mismo nivel, este receptor. Entonces, ¿qué ocurre? Ya hablando un poquito ya de la terminación nerviosa, la sinapsis, que es este espacio que vemos aquí abajo, ¿sí? Entonces, esta nicotina, al pasar ejercer acción a nivel del sistema nervioso central, que va a producir una serie de cambios a nivel de algunas sustancias de nuestro cuerpo, ¿no? Una vez que la nicotina engancha con este receptor, va a producir una serie de cambios. Y entre ellas, por ejemplo, ¿no? Que al final esta sustancia, la nicotina en sí misma, como no tiene un metabolizador, ¿no? La acetilcolina se destruye por una enzima que tenemos, la acetilcolinesterasa, pero esta nicotina que ingresa no tiene un metabolizador, porque lógicamente nosotros no producimos nicotina en nuestro cuerpo. Entonces va a permanecer mucho más tiempo en la hendidura sináptica, ¿sí? Entonces esta nicotina va a actuar un poco más prolongado el tiempo, ¿no? De acción a nivel de esta hendidura. Y entonces por ello va a inducir una serie de cambios y secreción de una serie de neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, la noradrenalina, la serotonina. ¿Sí? Bien. Ahora, este es más que todo un recordaris, ¿no? De lo que es el circuito de recompensa, ¿no? A nivel neurobiológico en nuestro sistema nervioso central, a nivel encefálico. Nosotros tenemos una serie de estructuras, ¿sí? En la parte izquierda, como pueden ver, una parte cortical, que viene a ser la corteza prefrontal, ¿sí? Y una parte casi medial, ¿no? Central, en donde vamos a resaltar 2 estructuras muy importantes, ¿no? El área tegmental ventral, que está por aquí, que podemos ver, ¿sí? Y una que es el núcleo accumbens, ¿ya? El núcleo accumbens que está por aquí.
Lo pintamos así porque es muy importante dentro del circuito de recompensa. ¿Por qué? Porque estas estructuras están íntimamente relacionadas con el placer. Sobre todo el núcleo accumbens, área tegmental ventral, y la corteza prefrontal como ente regulador o de control de nuestras de placer en sí mismo, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, consume, yo qué sé, algún platillo que le gusta, o bebe algo que le gusta, o le provoca placer alguna situación, entonces este circuito de recompensa se va a empezar a activar, ¿no? Y de inmediato se enciende como un poquito, ¿no? En donde nos va a dar a conocer que pues si está produciendo una serie de cambios, va a producir mucha dopamina, y esta dopamina está muy relacionada con la situación de placer. Pero esto no es eterno, ¿no? Siempre la dopamina está un tiempito, y luego se va a extinguir. ¿Listo? Y entonces, este circuito de recompensa, si fuera descontrolado, pues sería un problema en nuestra sociedad, ¿no? Una persona que tiene un deseo X por algo, lo consume, le causa placer, tiene que tener algunas circunstancias de control. Por ejemplo, no me voy a poner a comer, ¿no?, un platillo en medio de una conferencia en donde la gente está viendo, ¿no? Entonces sería inapropiado. Entonces aquí entra a tallar la corteza prefrontal, ¿no? La parte cortical que nos planifica, nos permite controlar, ¿no?, y dirigir nuestra vida. Entonces, hacia el lado derecho podemos ver un poco cómo es que va a ejercer una serie de cambios la nicotina, ¿no? Cuando se introduce en el cuerpo por cualquier vía, cómo es que va produciendo cambios. Desde un uso puntual hasta una situación de uso prolongado o por largos años, ¿sí? Entonces, básicamente queremos resaltar aquí que cuando hay una exposición a nicotina, que es una vez en la vida, digámoslo así, va a activar estas neuronas que producen dopamina del área tegmental ventral. Entonces, va a producir pues una serie de cambios, como decíamos, ¿no? Va a producir mucha dopamina y esto se traduce en placer. ¿Listo? Muy bien. Y entonces, ocurre una serie de cambios, les decía, que tienen que ver con cambios de funcionamiento y con cambio de estructura de las neuronas, ¿sí? Y eso le denominamos desensibilización de esos receptores. Quiero decir, por ejemplo, entra una sola vez la nicotina, activa la neurona dopaminérgica, va a producir dopamina en el área tegmental ventral, pero con una sola vez, pues sí, va a generar ese placer y la neurona como que se empieza a sentir un poco pronto adormecida en algún momento. Entonces, eso, digámoslo así, podría ser la desensibilización del receptor, ¿no? Y esa desensibilización lleva muy rápidamente a un efecto de tolerancia. Quiero decir que la misma calada de cigarrillo quizás no va a tener el mismo efecto si lo hace una segunda o una tercera vez, ¿no? Y por eso ya empieza el fenómeno de tolerancia, que es el uso de mayor cantidad de esta sustancia, ¿no?, para encontrar un efecto similar. Entonces, esto es con exposiciones puntuales. Pero ¿qué ocurre cuando una persona ya tiene exposiciones prolongadas, ¿no? Van a haber una serie mayores de cambios en los receptores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los receptores que inicialmente habían, ¿no?, van a reducir su funcionamiento, ¿sí? Y con esto, al buscar una mejora, un similar efecto de placer, ¿qué va a ocurrir? Van a producirse muchos más receptores, ¿no? Van a salir a la superficie de la membrana muchos más receptores, ¿sí?, para lograr el mismo efecto, ¿no?, que es el placer. Y entonces se produce pues una neuroadaptación ya, ¿no? Entonces aumentan los receptores nicotínicos, muchos más receptores nicotínicos, pero no van a funcionar como quisieran, ¿no? Cada vez un poquito medio dormidos. Por lo tanto, aumenta el número de receptores. Entonces, cuando la persona cesa el consumo de nicotina, ya se han expresado muchos receptores. Entonces, esos receptores están como un poco muy sensibles, ¿no? Sensibles a cualquier efecto. Sobre todo entra a tallar acá el sistema colinérgico nicotínico, produciéndole, ¿qué? Malestar y nerviosismo. Y ese malestar y nerviosismo se va a atenuar con un nuevo consumo de nicotina, ¿no?, o de tabaco, de los cigarrillos en general, que nos van a producir digamos, este ciclo, ¿no?, de la adicción, en la cual la persona, para reducir los efectos negativos, va a empezar a seguir consumiendo. ¿Listo? Y entonces, lógicamente, esto si se produce de forma prolongada y por años, ya se producen una serie de cambios, como les decía, que se denominan de neuroadaptación. ¿Listo? Aunque las personas ya dejen de fumar y durante años,
puede producirse, tras muchos años de haber cesado el consumo, muchos deseos pueden aparecer de volver a consumir, ¿no? Esto no es que sea inmediato, por eso es que a muchos años hay hasta el riesgo de volver a consumir durante muchos años, después del cese. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, ya hacia el final si la persona cesa de consumir y está como un mes sin consumir? Decíamos que los receptores, ¿no? Esos receptores habían incrementado, pero que no funcionaban bien. Entonces, con el tiempo, este número de receptores se va a reducir, ¿no? De tal manera que la persona puede tener paulatinamente una cierta normalidad sin la presencia de nicotina. Bueno, este esquema de doble vía de la nicotina nos dice básicamente cómo es que entran a tallar en juego aquí los neurotransmisores, ¿no? Vale decir, por un lado, la dopamina, que sabemos que se asocia a la sensación de placer, y por otro lado, la noradrenalina, que tiene que ver, ¿no?, con los efectos negativos, con el displacer al dejar de consumir. Entonces, nosotros decíamos, la área tegmental ventral, las neuronas dopaminérgicas van a producir, digamos, la dopamina, ¿no?, cuando se consume la nicotina. Este de aquí arriba, el núcleo accumbens, se encarga de producir mucha dopamina y va a producir un efecto de placer, ¿no?, una recompensa, un refuerzo positivo. Entonces, esto ocurre con la nicotina al inicio. Pero ¿qué ocurre después? Cuando ya se produce la adicción, ¿no? Entra a tallar el locus coeruleus, que es la que va a producir mayor cantidad de noradrenalina, y esta está relacionada con la sensación de displacer, ¿no? En pocas palabras, la parte inicial del consumo, el placer, está por la dopamina a cargo del núcleo accumbens, y a la parte ya crónica de adicción y el displacer, sobre todo, pues está a cargo de la noradrenalina, ¿sí? Entonces, como decíamos, hay una serie de cambios, ya estamos viendo, no solamente que una sola vez, esto ya se produce cuando hay un consumo continuado, ¿no? Por un lado se hiperactiva la función del locus coeruleus, ¿no? Y disminuye el funcionamiento del núcleo accumbens, produciendo mucha más dopamina, mucho más receptores. Entonces, ¿qué factores favorecen el inicio del consumo en la adolescencia, ¿no? Bueno, estamos hablando de una etapa de vida que es de mucha mayor vulnerabilidad, ¿no?, al daño neuronal, cuando, pues, obviamente está en un proceso de maduración del cerebro, ¿no? Entonces, hay una serie de factores propios de la adolescencia que van a favorecer, pues, obviamente dicho, el inicio del consumo. Entonces, nosotros vemos aquí una serie de situaciones, ¿no? En la parte superior, por ejemplo, vemos, ¿no?, cómo los cigarrillos pueden ser muy atractivos porque el mercado los pinta, ¿no?, los muestra de una manera muy atractiva para esta población de adolescentes. Entonces, sabor a mentol, les agrega una serie de aditivos para que sea mucho más atractivo para la adolescente, ¿no? Entonces, también la influencia por pares, que es muy típico en los adolescentes, ¿no? Si yo quiero pertenecer a un grupo, si soy adolescente y quiero pertenecer a un grupo, pues generalmente pues algunos grupos tienden a iniciarse en este tipo de interacciones, ¿no? Luego, lógicamente, si hay un mal rendimiento también nos tiene que llamar la atención, ¿no? Mal rendimiento escolar. Y tiene que tener mucho que ver, en muchos estudios se menciona que las personas que tienen menor recursos económicos, un menor nivel socioeconómico, pues lógicamente tienden a incidir en mayor consumo de sustancias, en particular el tabaco, ¿no?, el cigarrillo. Bien, entonces, esto lo pongo ahora, el uso del cigarrillo, porque en realidad es digamos, una forma de consumir nicotina, ¿no? En realidad, aunque nosotros sabemos que en el cigarrillo que nosotros conocemos se van a combustionar una serie de sustancias, se van a inhalar el individuo una serie de productos tóxicos, además de la nicotina, cuando se hace uso del cigarrillo electrónico, pues solamente se va a inhalar nicotina, ¿no? Ya se evita uno la combustión, ¿sí? Entonces, esto genera una falsa información, porque muchas personas, sobre todo los adolescentes, creen que son menos dañinos para la salud, ¿no? El hecho de tener un cigarrillo que simula un lapicero, un bolígrafo muy bonito, pues puede ser muy atractivo para los adolescentes. Pero de todas maneras sigue siendo un recurso más de puerta de entrada para el uso de un cigarrillo convencional. ¿No? Quiere decir, la persona puede estar experimentando con un cigarrillo electrónico, que es muy poco frecuente en nuestro medio, ¿no?, y entrar allá luego un cigarrillo convencional. Entonces,
El beneficio le pueden encontrar, por ejemplo, porque ya no se va a estar inhalando otra serie de sustancias tóxicas y con ello se va a evitar el efecto cancerígeno, ¿no? Que lo producen otras sustancias, etc. Entonces, como que le dan una imagen muy beneficiosa, ¿no? Entonces, que no es muy cierto, ¿no? Entonces, a raíz de este tipo de información en Estados Unidos se encontró un incremento del uso de este tipo de cigarrillos electrónicos bastante alto, ¿no? En esta etapa de la adolescencia, ¿no? Si en el 2011 era una prevalencia del menor del 2%, en el 2015 se vio pues que la prevalencia subía a un 11%, ¿no? De población. Entonces sí, pues, es de mucho cuidado tener con este tipo de poblaciones, este tipo de información. En nuestro país, y esto es casi mundial, ¿no? El tabaco es la segunda sustancia legal más consumida, ¿sí? Después del alcohol, ¿no? Entre los adolescentes. Aún sigue siendo mayor entre hombres, aunque últimamente se está viendo cambios epidemiológicos con respecto a la prevalencia de consumo hombres versus mujeres. Ya las mujeres entran a incrementar el uso de cigarrillos. La edad promedio es muy variable según los estudios. En promedio, la edad promedio, porque siempre hay rangos, está en torno a los 13 años. Esto es mucho menor que hace el siglo pasado, que se iniciaban en el cigarrillo mucho más tarde. En estudiantes de secundaria, este estudio que se hizo, bueno, básicamente es para resaltar un poco cómo es que en la etapa escolar es justamente la etapa de mayor riesgo, ¿no? La adolescencia, la escuela secundaria, cómo es que los adolescentes fácilmente pueden contactar con esta sustancia. Entonces, aquí como vemos, hombres versus mujeres, en estos escolares se encontró una mayor prevalencia en varones, ¿no? Pero dependiendo de la edad, como ustedes pueden ver, a mayor edad, ¿no? Lógicamente, mayor prevalencia. ¿Sí? Bien. Entonces, si hablamos del cigarro, el consumo del cigarro en sí, pues hay una alta prevalencia. Pero de todos los que consumen, pues probablemente sí, algunos van a hacer adicción, que es otro tema, ¿no? Entonces, en adolescentes, muchos se inician en el consumo de cigarrillos, es la primera experiencia con el consumo de cigarrillos. Rangos los hay, como decíamos, puede empezar en la infancia, en algunos raros casos, y también a mayor edad, ¿no? Entonces, los efectos no solamente son por el consumo, sino vamos a ver a nivel del sistema nervioso central, sino a todo el cuerpo, ¿no? El riesgo está en que es por entrada a drogas ilegales como marihuana, etcétera. Hay un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en fumadores que inician antes de los 15 años. Lógicamente, cuando uno inicia mucho más temprano el consumo de sustancias, ¿qué va a ocurrir? Digamos que se complica más, ¿no? El pronóstico, digamos, el transcurso de la enfermedad que puede ir desarrollando se acelera, ¿sí? Y ya no solamente hablamos del sistema nervioso central, a nivel encefálico, sino a nivel de todo el cuerpo. Y entonces, estos más o menos, bueno, solamente para poner pinceladas de cómo son el efecto del consumo del cigarrillo en sí, no solamente nicotina, el consumo del cigarrillo en sí, va a producir sobre diversos sistemas, ¿no? De nuestro cuerpo, a nivel respiratorio, cardiovascular, ¿no? A nivel sistema nervioso, lógicamente el patrón de adicción que puede desarrollar la persona a la nicotina, y una serie de enfermedades cancerígenas, ¿no? Y que ya se conocen, ¿no? Que se conocen a lo largo de todos estos años. Entonces, esto es nada más para ver cómo el uso del tabaco, del cigarrillo, puede producir una serie de enfermedades, ¿no? Es ya muy conocida la relación del tabaco, del uso del cigarrillo, con la prevalencia de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, 11 de cada 12 personas que contraen cáncer de pulmón está relacionado al consumo del cigarrillo. No solamente estamos hablando entonces aquí de nicotina, sino de todos aquellos productos que se van a combustionar cuando una persona va a fumar un cigarrillo. Y como pueden ver ustedes, a nivel cardiovascular ya se conoce, ¿no? Y todos aquellos factores relacionados a una serie de enfermedades que ya todos conocemos, como el síndrome metabólico, ¿no? La diabetes, ¿no? Infartos cardíacos, etc. Bien. Entonces, cuando una persona, un adolescente, empieza con el consumo de nicotina, pues van a haber una serie de cambios, ¿ya? Entonces, hay efectos a nivel del cerebro, del cuerpo, causados por fumar cigarrillos, ¿no? Entonces, hay una serie de enzimas que tiene nuestro cuerpo
que va a permitir eliminar una serie de sustancias que produce nuestro cuerpo, como la monoaminoxidasa. Es una serie de sustancias que se van a ir eliminando. Entonces, este enzima está encargada de la descomposición de la dopamina, ¿no? Estas enzimas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir cuando hay consumo de nicotina? Va a disminuir el nivel de esta enzima, ¿no? Que descompone la dopamina. Entonces, pero este efecto no necesariamente está producido por la nicotina, sino por otro componente, ¿no? Que el acetaldehído, ¿no? Aumenta las propiedades de refuerzo de la nicotina, principalmente en el cerebro de adolescentes. Eso había aún más en ratas. Por lo tanto, el cerebro adolescente puede ser más vulnerable a la adicción al tabaco, puesto que hay como una desregulación todavía, ¿no? En el sistema nervioso, en la producción de dopamina. El hecho de contactar con nicotina fácilmente lo pone más vulnerable porque hay una desregulación, aumenta, parece mucho más la producción de dopamina a esa edad. Entonces, lógicamente, si una persona empieza a más temprana edad, hay mayor riesgo de enganche y de adicción. Entonces, con una persona ya estamos hablando de que el adolescente consume, bueno, cada vez con más frecuencia y más dosis, etcétera, va a producirse una serie de cambios, decíamos, neurobiológicos, neuroadaptación, y cuando la persona deja de consumirlo, pues va a pasar una serie de síntomas, ¿no? Que nosotros le denominamos abstinencia, ¿no? Un síndrome de abstinencia al tabaco, ¿no? Que aquí lo ponemos clasificado por categorías según los síntomas que se van presentando conforme uno deja de consumir el tabaco. El cigarrillo, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con los aspectos afectivos. ¿Qué va a ocurrir cuando una persona decide dejar de consumir? Una persona que ya es adicta deja de consumir el cigarrillo. Va a producir, lo primero que se va a producir es un síntoma muy cardinal para todas las sustancias, la abstinencia y la ansiedad, ¿no? Esa sensación de inquietud, ¿no? Incomodidad. En algunas personas ocurre el efecto contrario a un estimulante, puesto que no nos olvidamos de comentarlo, la nicotina actúa como un estimulante del sistema nervioso central. Entonces, nosotros quitamos esta sustancia estimulante del sistema nervioso central y que va a producir, lógicamente, una depresión. Entonces, una explicación de estos síntomas depresivos, ¿no? Similares a una depresión, anedonia, poca energía para hacer las cosas, tristeza, desgano, ¿no? Irritabilidad, ¿no? Mucha sensibilidad a los estímulos, rápido se irrita a la persona, ¿no? Son una serie de síntomas que va ocurriendo cuando la persona cesa el consumo, ¿sí? O incluso disminuyendo la dosis del consumo de cigarrillos. Le baja un poco, no son 20 cigarrillos, ahora son 2 cigarrillos o 3, pues la persona empieza a experimentar estos síntomas. Somáticos, bueno, pues se va a notar, ¿no? A nivel, uno toma la presión, toma la frecuencia cardíaca, va a notar algunos cambios, ¿no? Que pueden ser hacia la alza o hacia la baja. Quiero decir, puede haber bradicardia en algunos casos, o molestias gastrointestinales, etc. Y a nivel cognitivo, pues lógicamente alteraciones de la memoria y la concentración, como cualquiera de las otras adicciones, va a producir esta serie de cambios a nivel de las funciones superiores. Entonces, son una serie de síntomas que van a aparecer de inmediato casi, que la persona cesa de fumar. Y lógicamente menciono aquí, la persona que es muy adicta puede empezar el día fumando y terminar el día fumando. En esas situaciones, lógicamente, tenemos una mayor intensidad de la adicción de tabaco. Y lógicamente la persona que necesariamente tiene que dormir, ¿no? Y sabemos que el metabolismo de la nicotina no dura más de 2 o 3 horas, lógicamente la persona va a empezar el día con mucha apetencia. Entonces eso nos demanda, nos quiere decir, pues, que sí, tiene que ver mucho con la intensidad de la adicción. En el diagnóstico es importante también tener en cuenta una serie de instrumentos. Nosotros acá le presentamos el test de Parkinson, que se ha adaptado para adolescentes. Es un cuestionario muy sencillito, ¿no? Uno hace unas preguntas y es para determinar, ¿no? La intensidad de la dependencia, ¿no? Al tabaco, así, a la nicotina, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una persona, ¿cuánto tiempo pasa? La primera pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa desde que te levantas hasta que fumas el primer cigarrillo? Unos te dirán más de 60 minutos, otros te dirán 5 minutos, y entonces, de acuerdo a la intensidad, uno va puntuando, ¿no? Son preguntas sencillas que nos pueden dar a conocer qué tipo de, ¿no? Qué nivel de dependencia tenemos. Hemos tenido casos con pacientes que consumen 100 cigarrillos al día, parece increíble, pero sí los hay, y seguramente habrán casos mucho más grotescos que este, ¿no? Empiezo con un cigarrillo y termino el día con un cigarrillo, ¿no? Bien. Entonces, si bien es cierto, el deseo o el consumo lo lleva a uno, quizás a la persona con adicción, a perpetuar el consumo, hay algunas situaciones muy puntuales, ¿no? En las cuales la persona puede decidir abandonar el consumo, ¿sí?
que son las menos frecuentes. Generalmente las personas que vienen a nuestro establecimiento pues tienen dificultades para abandonar el consumo del cigarrillo, ¿no? Entonces, aunque sea en la etapa, yo qué sé, si la persona se hizo adicta a los 20, que los deje a los 30, que abandone el consumo a los 40 o a los 50, siempre va a ser beneficioso a cualquier momento de la vida, ¿sí? Lógicamente es mejor abandonarlo a temprana edad, ¿no? Para reducir una serie de riesgos de morbilidad y de mortalidad. Entonces, ¿hay beneficios? Sí hay beneficios, ¿ya? ¿Y mejoramos la expectativa de vida? Sí, ¿no? A cualquier edad y en cualquier momento, ¿no? Entonces, cualquier beneficio va a ser muy bueno para mejorar el pronóstico. Ahora, cuando ya las personas hablamos ya, cuando hablamos del cigarrillo, ¿no? Estamos hablando hoy día del tabaquismo, sobre todo con los adolescentes. Los adolescentes cuando tienen la adicción a nicotina, generalmente no usamos tanto los fármacos, los psicofármacos, ¿no? Más el enfoque es más psicológico, conductual. Pero aquí les voy a mencionar una serie de fármacos que se han ido usando a lo largo de la historia, digamos, para mejorar el consumo, quiero decir, para favorecer la abstinencia en el consumo de nicotina, ¿no? Y tiene que ver con fármacos que van a actuar a los niveles, digamos, no directamente bloqueando la acción de la nicotina, sino en los equivalentes, digamos, ¿no? Los que se relacionan con la la producción de placer, ¿no? Y sabemos que la nicotina induce el aumento de la secreción de dopamina, noradrenalina, serotonina, por ejemplo. Entonces, habrá una serie de medicamentos que van a alterar esa, digamos, esa excesiva secreción de dopamina, ¿no? Entonces, de tal manera que el consumo del cigarrillo ya no produzca ese placer que la persona le produce, ¿no? Entonces, hay una serie de medicamentos que, como vemos acá, ¿no? Se usan, bueno, en primera línea acá se menciona ya el bupropión, que es un antidepresivo con acción individual a nivel dopamina, ¿no? Que bueno, se recomienda pues esto, ¿no? Un tipo de terapia, ¿no? Oral por 300 miligramos al día. Bueno, esto es más que todo para personas ya adultas, ¿no? Como primera línea el bupropión, dicho sea de paso, que actúa no solamente a nivel para tratar la adicción a la nicotina, sino como un antidepresivo, en realidad es un antidepresivo, pero que actúa a nivel de dopamina y noradrenalina, ¿no? La secreción de dopamina y noradrenalina. ¿Listo? Bien. Cuando hablamos ya de los siguientes medicamentos, hablamos de segunda línea, como pueden ver ustedes, una serie de mecanismos de acción que tratan de paliar ese deseo de consumo, o tratan de paliar o disminuir los efectos incómodos, ¿no? De dejar el consumo, la abstinencia. Entonces aquí podemos ver desde clonidina, que es un simple antihipertensivo, hasta moclobemida, antidepresivos que ya se usaban anteriormente, pasando por naltrexona, ¿no? Buspirona, cialigilina, una serie de medicamentos que, bueno, en realidad son alternativas, ¿no? Pero, bueno, son una serie de medicamentos que nos ayudan también a disminuir la abstinencia, los síndromes de abstinencia, y bajarle el deseo, el placer por el consumo. Bien, entonces cuando hablamos ya de un tratamiento directamente reemplazando la nicotina, ¿qué estamos diciendo? Ya no estarás fumando cigarrillos, pero te voy a plantear, si es imposible que tú dejes de consumir, vamos a reducir tu riesgo. Es eso. Te voy a dar una sustancia que no va a ser el cigarrillo, pero es un equivalente de tal manera, a menores dosis, de tal manera que tú puedas bajarle o suspender el cigarrillo, pero vamos a darte un medicamento o un agente farmacológico que va a sustituir a la nicotina. Y de estos hay muchos productos, ¿no? Están desde los parches, ¿no? El mismo cigarrillo electrónico, ¿no? Etcétera. Entonces, esto, digamos, sería como el reemplazo a la nicotina, una forma de reducir el daño, ¿no? Ya no estará combustionando una serie de tóxicos con el cigarrillo, pero sí con nicotina, solamente nos aseguramos que solo va a consumir nicotina, ¿no? Vale decir. Entonces, es una forma de tratamiento, ¿no? Por un lado, hacia la izquierda pueden ver los psicofármacos que ya hemos estado mencionando, y la otra es la terapia de reemplazo con nicotina. ¿Listo? Entonces, digamos, posturas a favor y en contra, las hay muchas, del uso de terapia de reemplazo de nicotina, ¿no? En adolescentes, generalmente,
se tiende a usar menos psicofármacos, ¿no? Sobre todo pues, en adolescentes menores de 15 o 16 años. ¿Qué dice la guía NICE, ¿no? Para este tipo de personas con una enfermedad o que ya tienen una adicción? Se recomienda el uso de terapia de reemplazo de nicotina, pero no el uso de bupropión, por ejemplo, ¿no? O vareniclina por debajo de los 18 años, ¿no? Lo que sugiere la NICE, ¿no? Entonces, en adolescentes menores, pues de menor edad, no se recomienda, como les decía, el uso de psicofármacos, de este tipo de fármacos. Y bueno, a favor y en contra, como les decía, ¿no? La guía NICE en el 2010 también recomendaba la terapia de reemplazo junto a intervenciones conductuales para pacientes con dependencia a nicotina en mayores de 12 años, ¿no? Les decía yo, en un adolescente el tratamiento para una adicción no es igual que una persona ya adulta. Entonces echamos mano a lo mejor de estrategias psicológicas, conductuales, manejo a lo mejor de patrones en casa, se revisa el patrón de consumo en casa, el papá a lo mejor también consume, o hay hermanos o primos que también consumen, o la casa en sí mismo se normaliza el uso de la nicotina, el cigarrillo, ¿no? Entonces, todo ello tenemos que abordar en un adolescente, y lógicamente también en un adulto, pero estamos hablando de una intervención en adolescentes, lógicamente tiene mucho mayor riesgo y va a ser muy útil limitar ya el uso de cigarrillos a esta edad. Entonces, hay una serie de intervenciones que se han estudiado en adolescentes, ¿no? Y bueno, lo que resalto acá en esta diapositiva, ¿no? Entonces, se les pregunta a los adolescentes, hay muchas estrategias, ¿no? Desde la psicoeducación, estrategias aversivas, doy la información, es decir, un montón de estrategias que ustedes lo pueden ver plasmado en nuestras cajetillas de cigarrillos, tienen una imagen, ¿no? Una imagen nociva, ¿no? Aversiva, ¿no? Un pulmón negro, o unos, bueno, una serie de imágenes que pues, sí, pueden generar mucho susto, pero en una persona adicta generalmente esto no es muy aversivo. Entonces, en adolescentes se estudió este tipo de intervenciones para ver qué cosas realmente van a impactar en un adolescente, ¿no? Entonces, los adolescentes, era contradictorio el resultado, decían, ¿no? Que los efectos a largo plazo, decían, bueno, al adolescente le importan los efectos a largo plazo para la salud, le será importante a un adolescente mejorar su rendimiento deportivo deteriorado, o de pronto al adolescente le importará mucho su atractivo físico, puesto que el cigarrillo le va de pronto a generar una serie de cambios dentales, ¿no? Se va a volver un poco menos atractivo. Entonces, ¿qué decía este estudio? Que estas personas, estos adolescentes, eran indiferentes a estos mensajes empleados en campañas exitosas, que básicamente se enfocaban en ¿qué? En la preocupación por no ser aceptado por sus padres, ¿no? Cuando nosotros sospechamos, ¿no? Que decimos al adolescente tiene que ser aceptado por sus pares, entonces al adolescente quizás en este estudio se encontró que no estaban tan preocupados por ser aceptados por sus pares, ¿no? O no le importaba si la industria, digamos, eran el conejillo de Indias, ¿no? O digamos, el pool a donde la industria va a apuntar para el uso de cigarrillos. Entonces, vale decir, estos adolescentes, si bien es cierto, eran indiferentes, ¿no? A este tipo de nosotros podíamos suponer que no es aceptado, pero sí le daban importancia, ¿no? A su rendimiento deportivo, ¿no? Que no fueran atractivos. Y que, bueno, pues a lo largo a lo mejor les puede importar un poco la salud. Pero bueno, es un estudio muy interesante, ¿no? que se hizo en Chile. Y bueno, con esto quiero solamente agradecerles y resaltar un poco el tema del tabaquismo, ¿no? No estamos hablando del consumo de cigarrillos en sí mismo como un patrón adictivo, estamos hablando desde que una persona empieza hasta que hace una adicción. Y el adolescente generalmente empieza a esta edad la mayor parte de su consumo de drogas legales, alcohol y tabaco, y bueno, pues prácticamente fácilmente la persona, por este mecanismo de acción, el cigarrillo lo va a volver adicto, ¿no? Fácilmente la persona puede encajar en una adicción. Ahora, no es solamente el hecho de que haya un cigarrillo, lo consume la persona y se vuelve adicto, no es tan sencillo tampoco, ¿no? Hay una serie de factores que van contribuyendo para que esto ocurra, ¿no? Entre los factores personales, los factores contextuales, genéticos, etc., ¿no? Pero de todas maneras, el solo hecho de consumir a nosotros ya nos importa mucho que ocurra ya en un adolescente, ¿no? Por toda la serie de cambios y modificaciones que se producen a nivel del sistema nervioso central y sistémico. Muy bien, entonces, bueno, esto fue un resumen de lo que es la dependencia a nicotina desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿no? Y bueno,
Seguramente habrán preguntas, no lo sé. Muchas gracias.